En el tiempo de entrevista retomamos de nuevo la ronda de portavoces y comenzamos con el partido que tiene más representación en las Cortes. Por eso nos acompaña ya esta mañana Vicente Guillén, que es portavoz del Partido Socialista. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empezamos con un tema de máxima actualidad, pero incluso en los últimos 3 meses. ¿Cómo ha vivido usted esta crisis sanitaria y, sobre todo, qué papel ha jugado la política? Bueno, lo he vivido, me imagino que como todos los aragoneses, con una gran preocupación. He tenido la oportunidad de pasar el confinamiento en mi tierra, en Teruel, sin salir, obviamente, sin salir de casa, pero preocupado por cómo iba evolucionando toda la pandemia y qué afecciones tenía desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico y social, que va a ser la segunda parte de esta crisis que la tenemos ya encima, ¿no? Y además, pues intentando realizar actividades parlamentarias, porque en realidad el Parlamento aragonés yo creo que ha sido uno de los parlamentos de España que más actividad ha tenido durante este confinamiento. Es verdad que todas las reuniones que hemos hecho han sido reuniones telemáticas, como no podía ser de otra manera, pero evidentemente no ha habido ni una sola semana en la que el Parlamento no haya estado activo. Se refería usted a la segunda parte, a los efectos de la pandemia. Eso requiere ya que el Gobierno de Aragón modifique el presupuesto que tenía diseñado. Una de las peticiones que hacía el Partido Popular es que esas modificaciones de esas nuevas cifras pasen por las Cortes para su análisis. ¿Usted cree que es necesario? Bueno, yo creo que es necesario. En cualquier caso, creo que hay un elemento sustancial y fundamental en lo que ha sido la actividad política en Aragón y que tiene relación con esta pandemia, que ha sido precisamente el intento de buscar acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Y, por lo tanto, si hemos de rehacer un presupuesto que se tiene que enfocar directamente a las consecuencias de esta pandemia, tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista económico, lo razonable, y así lo ha expresado el consejero de Hacienda, es que ese presupuesto vuelva a pasar por el Parlamento. Acabamos de conocer también una cifra de ese llamado fondo COVID que vendría del Estado. Parece que a Aragón llegarían 400 millones de los 16.000. ¿Es suficiente? ¿Cree que el Partido Socialista que han hecho un reparto justo? Bueno, suficiente no es, pero evidentemente quien ha estado en la negociación, que ha sido el consejero de Hacienda, ha hecho público ya lo que es una valoración del reparto de esos fondos, y creo que ha mostrado una cierta satisfacción porque se ha tenido en cuenta las características especiales que tiene Aragón, fundamentalmente en materia sanitaria, ¿no? El coste de la sanidad en Aragón es mucho más caro por la dispersión territorial que tenemos y por la escasa población que tenemos, y también por el envejecimiento de nuestra población, que el coste que pueden tener comunidades autónomas que están superpobladas, que tienen menos envejecimiento, comunidades que las tenemos algunas próximas a nosotros, como puede ser la comunidad levantina, o como puede ser Madrid, o como puede ser Cataluña. Por lo tanto, si se ha tenido en cuenta estos condicionantes en ese reparto, como así le he oído al consejero de Hacienda, pues creo que podemos estar satisfechos. Dado la situación de esta pandemia, todo lo que se ha gastado en sanidad, parece inevitable renunciar a algunas inversiones que estaban previstas en 2020. ¿Cuáles cree que pueden esperar? Bueno, el presupuesto que elaboró el Parlamento aragonés hay que reorganizarlo todo. Hay que reorganizarlo para llevar todas las partidas que no se ejecuten precisamente a la sanidad, precisamente a nuestras residencias, es decir, a aquellos sectores públicos que más se han visto afectados por la crisis. Pero evidentemente todo lo que es digamos, inversiones públicas pueden esperar. Si uno piensa en las carreteras, que tan necesaria es su inversión, pero sin embargo es un elemento que puede esperar. Y así tenemos otras partidas en cada uno de los departamentos que evidentemente tendrán que esperar a próximos presupuestos, porque ahora lo que está esperando la ciudadanía es que reforcemos los servicios públicos, que reforcemos la sanidad, precisamente por si hay un nuevo rebrote, que reforcemos las residencias públicas también por si hay un nuevo rebrote, que reforcemos otro aspecto fundamental también, que es la investigación, y fundamentalmente la investigación que tiene relación con el COVID. En definitiva, también que seamos capaces de ayudar a los sectores productivos para que esa crisis económica que deriva de la crisis sanitaria tenga el menor impacto posible. El menor impacto fundamentalmente en materia de empleo, que es lo que más nos preocupa en estos momentos. Durante este tiempo ha habido mucho debate parlamentario y hemos escuchado a veces duras críticas contra la gestión del Gobierno de Aragón en esta pandemia. ¿Cree que son merecidas, que están justificadas?
Bueno, el presidente del Gobierno en sus comparecencias en el Parlamento siempre ha dicho que en una crisis que ha sido la mayor crisis sanitaria en el último siglo se cometen errores porque no nos ha pillado preparados a ninguna administración y por lo tanto cuando uno es consciente de que se han podido cometer algunos errores lo que tiene que hacer es pedir disculpas a la ciudadanía, que es lo que ha hecho siempre el presidente del Gobierno de Aragón y que es lo que hemos hecho quienes representamos al Gobierno, en este caso en las Cortes de Aragón. Pero la política tiene estas cosas, la oposición está precisamente para criticar las cosas que no se hacen bien y nosotros le hemos pedido a la oposición que haga un esfuerzo más, no solamente que critique, sino que aporte también. Y yo creo que eso hemos sido capaces de hacerlo en Aragón y por lo tanto tengo que decir que la oposición en Aragón ha tenido una actitud responsable que dista mucho de la actitud que ha mantenido la oposición en el ámbito nacional y por lo tanto esa actitud responsable se ha visto plasmada precisamente en la firma de ese documento de recuperación económica que hemos elaborado las fuerzas políticas con los agentes económicos y sociales, es decir, empresarios y sindicatos, y que tiene que ser la hoja de ruta para ya, desde este momento, para lograr esa recuperación económica, para lograr esa recuperación de los servicios públicos en materia sanitaria, en materia educativa o en materia de servicios sociales. En esa hoja de ruta a la que se refería se establecen distintas pautas o medidas por área, hasta 273. Me gustaría preguntarle por educación, que estos días está en el debate de cómo puede ser la vuelta al curso. ¿Qué propuesta le parece a usted la más adecuada de retomar la educación en las aulas? Bueno, esta semana, precisamente en el pleno que se ha celebrado, el consejero de Educación ha comparecido precisamente para explicar cuáles tienen que ser los inicios o cómo tiene que ser el inicio del curso escolar, ¿no? Que tan preocupados nos tiene, porque lo primero que tenemos que hacer es preservar la salud de los alumnos y preservar también la salud de los profesores. Eso nos tendría que llevar a hacer una reducción de ratios con una dificultad añadida y son precisamente las infraestructuras que tenemos. No tenemos infraestructuras suficientes para que haya una reducción de ratios y para que a la vez esa reducción de ratios se haga con la distancia suficiente o la distancia que la autoridad sanitaria nos está diciendo. Por lo tanto, la propuesta que se hace es intentar flexibilizar esa distancia que sería de 1,5 metros, intentar que esa distancia la podamos flexibilizar hasta 1 metro y que desde luego los alumnos y los profesores pues tengan las medidas de prevención, pues fundamentalmente a través de las mascarillas que impidan cualquier tipo de contagio. Por lo tanto, queremos que el curso empiece con normalidad, con estas afecciones de las que yo estoy hablando y vamos a ver si esto es así. Tenemos ya muy poco tiempo para preparar el curso que empezará en el mes de septiembre y vamos a ver si lo hacemos con éxito. Bueno, pues mientras llega septiembre, le pregunto por otro tema totalmente distinto. Como turolense, ¿no? El fin del carbón es ya inminente. ¿Cómo ve la situación tras el cierre de la central de Endesa? Desde la oposición critican que no hay realmente empleos alternativos a la central. ¿Cree que hay futuro para esa zona? ¿Por dónde pasaría? Bueno, yo creo que hay futuro y estamos trabajando precisamente para que haya futuro, pero es verdad que no nos ha venido bien el parón que se ha producido como consecuencia de la pandemia y que ha impedido que después de la firma del protocolo que se hizo entre el ministerio correspondiente del Gobierno de España y el Gobierno de Aragón se firme ya el plan que tenía que reactivar la cuenca minera. Pero desde el Gobierno de Aragón se está trabajando ya en determinados proyectos que es verdad que no llegan tan pronto como a todos nos gustaría, pero que son proyectos que tienen yo creo que una gran viabilidad. Por ejemplo, uno de ellos es vamos a pasar de la energía producida por el carbón a otro tipo de energía producida por los parques eólicos o por parques fotovoltaicos, ¿no? Por lo tanto, ya hay una apuesta clara precisamente en esta zona de generación de energías renovables que creo que van a poder generar empleo y sobre todo van a poder generar riqueza y sobre todo que esa riqueza se quede en los municipios mineros porque eso activará de alguna manera también su propia economía. Y hay otra serie de proyectos de los cuales el propio consejero de Industria ha hecho algún apunte, pero que ha sido cauto porque no los ha explicitado, porque saben ustedes que
cualquier proyecto empresarial que se tenga que ubicar hay que tener muchísimo cuidado, no lanzar las campanas al vuelo antes de que la pieza esté perfectamente cogida. Por lo tanto, el consejero ha sido discreto, pero hay otros proyectos industriales y proyectos empresariales para poderse ubicar en esa zona y conseguir el objetivo fundamental, y es que los trabajadores que se queden sin empleo tengan un empleo alternativo a través de este otro tipo de industria que nosotros queremos introducir en la cuenca minera turolense. Antes de concluir, no me gustaría pasar por alto un poco el cuatripartito, ¿no? Cómo ve la salud, el entendimiento entre los socios del Gobierno. La semana pasada votaban en sentido contrario algunos de los socios respecto a una iniciativa de Ciudadanos para que se posponga esa derogación de la reforma laboral de 2012. El PSOE votaba además en contra un poco del sentido que se viene impulsando desde Madrid, y además el lunes van a celebrar ustedes la Mesa del Agua. Son dos puntos un poco de fricción. Bueno, pero lo tenemos que ver con normalidad. Nosotros no somos 4 partidos absolutamente idénticos, somos 4 partidos con matices diferentes que hemos llegado a una serie de acuerdos mínimos que son los que componen la legislatura. Por cierto, acuerdos que también tienen que modificarse como consecuencia precisamente de ese plan de reestructuración de la economía aragonesa del que hemos estado hablando. Pero yo creo que hay que quitarle hierro a estas cosas. El otro día votamos de manera diferente en un asunto que es competencia del Gobierno de la Nación, que es la reforma laboral, sobre si la reforma laboral se tiene que modificar íntegramente o no y cuándo se tiene que hacer esa modificación de la reforma electoral. El Partido Socialista votó con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez había decidido en Madrid, y Junta Aragonesista y Podemos votaron de manera diferente, pero yo creo que esto es perfectamente razonable, perfectamente explicable y perfectamente entendible. No somos iguales las 4 fuerzas políticas, tenemos algunas diferencias y eso se hará explícito seguramente en alguna otra votación. Pero lo que es el acuerdo que se hizo a principios de legislatura permanece intacto. La salud del cuatripartito es buena, y si la salud del cuatripartito es buena, esto yo creo que es bueno también para Aragón y para los aragoneses. Muy bien, pues con esa reflexión nos despedimos, con esa salud que usted plantea del Gobierno de Aragón. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias.